compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo les voy a exponer acerca mi tema acerca de los derechos humanos y las violaciones a los mismos. Voy a comenzar hablándoles como por una pequeña introducción, que es que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están contemplados en la ley, en el caso de México, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y garantizados por ella a través de los tratados del derecho internacional. Los principios generales y otras fuentes del derecho internacional amparan también la parte de los derechos humanos. La forma en que hoy en día se entienden los derechos humanos y ejercen los derechos humanos ha sido resultado de una larga lucha que se ha llevado a cabo a través de la historia política y filosófica de la humanidad para alcanzar el pleno conocimiento y reconocimiento, así como el respeto por la dignidad humana que poseemos todas las personas. El reconocer que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene una gran valía que exige el respeto para el ejercicio libre de su autodeterminación, tanto el individual como el no colectivo, y por tanto todos somos sujetos de derechos. Esto explica por qué los derechos humanos son una construcción social que va más allá de una mera categoría, porque su expresión no solo se refleja mediante un marco normativo, sino a través de diferentes tipos de manifestaciones. Así que algunos orígenes de la discusión sobre los derechos humanos pues ya son tan antiguas que incluso tienen relación desde en la China entre los años 800 y 200 a.C. Con Confucio y Lao Tse en sus reflexiones sobre las injusticias sociales. Posteriormente los griegos consideraban que anteriormente consideraban que todos tenían derechos inherentes por el simple hecho de ser humanos, nada más por el simple hecho, y se les trataba de nivel divino. En el caso de Hispanoamérica también se encuentran expresiones de la construcción de los derechos humanos. Este fue el caso, por ejemplo, en la época de la colonia, en el año de 1511, a través del fraile dominico Antonio de Montesinos, que pronunció una ley en contra de la subyugación de los aborígenes en el Nuevo Mundo, ya que, como sabemos, eran pues vejados y maltratados, y él se abocó a la defensa de sus derechos humanos de estos aborígenes. También, asimismo, las leyes de Burgos del 27 de diciembre de 1512, con el objeto de minorar la explotación de indios por parte de los españoles, hasta que sucedió el 10 de diciembre de 1948, después de un sinnúmero de crímenes en contra de la humanidad. La lucha dejó de ser un pragmatismo cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se plasmaron los derechos fundamentales del hombre y donde los estados se comprometían a preservar y resguardar el cumplimiento universal de dichos derechos en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas. México, en este caso, apenas incorporó en su constitución los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que fue la primera en incluirlos dentro de la Constitución, y de las últimas del continente en señalar de manera expresa el concepto de derechos humanos por encima de las garantías individuales expresadas en la Constitución. De acuerdo con lo anterior, se podría decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un segundo piso en el cuerpo jurídico internacional,
de protección a las personas, que todavía está en construcción y que constituye un nuevo fenómeno civilizatorio para todos los ciudadanos, por lo que no solo se trata de una expresión jurídica, sino también nos corresponde a través de una expresión cultural. A través de esto, cabe mencionar que tenemos el uso de los derechos humanos, los estamos viviendo a dos vías, que es de manera nacional e internacional. De tipo nacional a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también asimismo a través ya por cada estado, en este caso pues yo pertenezco al estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y la vía internacional es a través de la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el organismo, en este caso, así como el de la ONU, de emitir las resoluciones en las que se ven envueltos los estados por parte de la Convención Americana, de la Convención Americana, resultando por una parte el estado culpable de si el estado se transmite como culpable de una obligación que se traduce en una responsabilidad internacional, ya que entre los demás estados se ha actuado de manera incorrecta en alguna violación de derechos humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que la declaración constituya, en relación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, una fuente de obligaciones internacionales para ambas, ya que se han tratado en la práctica las violaciones a las declaraciones americanas como violaciones de los derechos internacionales y de los derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos es una organización creada por los estados del continente americano a fin de lograr una orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Por tanto, el reconocimiento de los derechos humanos, como comentábamos, pues es un reconocimiento en la doble vía. En México, bueno, hemos padecido bastantes vejaciones a los derechos humanos, ya que, bueno, de entrada el sistema penal tradicional consideraba a las víctimas del delito como manera secundaria en relación que el Ministerio Público decida sin intervención de las mismas personas si se ejercitaba acción penal ante los tribunales. Aunado el hecho de que en pocas ocasiones se procesaba a los inculpados, y cuando esto sucedía el juez determinaba a petición del representante social la reparación del daño en su carácter de pena pública. Generalmente las circunstancias limitaban mucho a las posibilidades de acceso a la justicia de la víctima en cuestión. Para que el sistema judicial penitenciario pudiera ver a las víctimas o pudiera percibirlas, en 1969 se expidió la ley sobre el auxilio a las víctimas del delito. Esto pero fue en el Estado de México, y a finales de la década de los 80 y principios de los 90 se crearon las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia familiar. En 1993 se elevan a rango constitucional los derechos de las víctimas de delitos a fin de recibir atención médica urgente, así como asesoría jurídica. La cuestión había que coadyuvar con el Ministerio Público a la reparación del daño cuando precediera. Aquí los derechos se ampliaron con las reformas constitucionales en materia penal entre el 2000 y el 2008, con las que se creó un apartado específico relativo a los derechos de las víctimas. En 2011 fue cuando finalmente, a petición de algunas organizaciones y algunos senadores, en 2011 se realizó pues una importante adecuación a la Constitución política en el campo de los derechos humanos, ya que en este caso amplía su protección e incorpora el control de la convencionalidad y el principio pro persona para alcanzar el propósito de ejercer los derechos humanos de las víctimas, por encima incluso de las garantías individuales.
para que igualmente en el caso de una violación las víctimas accedan a la vía judicial. Entonces se creó a nivel federal la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, cuya ineficacia mantuvo los reclamos de víctimas porque de las víctimas, ya que no actuó de manera especializada a favor de las víctimas y de sus derechos. Por lo tanto, en 2013 la Ley General de Víctimas desapareció, así como la mencionada Procuraduría, y en consecuencia se creó la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2014, así como la configuración de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Aún existiendo los mecanismos y a pesar de que se han logrado avances en materia de víctimas, principalmente normativos, también existe la necesidad de fortalecer las políticas públicas que hagan posible el cumplimiento de los derechos que tutela la Ley General de Víctimas y otros ordenamientos. En términos de la relación Estado-personal, los derechos humanos son obligaciones estatales porque justo por eso se construyen y por tanto deben de garantizar. Por ello, la pregunta, ¿quién viola los derechos humanos? ¿No? Se debe responder que solo los agentes del Estado las pueden violar, tanto por acción como por omisión, ya que en el caso de los particulares el resultante es que se realiza el cometer un delito y por tanto entre particulares el realizar o el cometer un delito debe de ser castigado. En este caso hablamos de la protección y la defensa de los derechos humanos en el mundo y hablamos de dos instrumentos, lo que son los instrumentos internacionales y los organismos especializados, así como las obligaciones estatales. Hablamos de obligaciones estatales en cuanto a la cuestión del país. Cada país es mencionado como un estado a través del ejercicio del Estado de Derecho. Dentro de estos instrumentos tenemos internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En materias específicas, pues depende ya las regionales por región. En esto participa la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en realidad a partir según la materia específica. En cuanto a organismos especializados, hablamos a Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, los tribunales especiales, y en cuanto a regionalidad, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que habla de lo que es como un elemento internacional, y nacionales, hablamos de las instituciones nacionales de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de las obligaciones estatales, estamos estableciendo que se mueve a los tres niveles, que son, en este caso, es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. En este caso, podemos decir que el Estado viola los tratados internacionales cuando comentamos que quien puede ser por omisión y por obligación son los derechos humanos. Principalmente quien los viola es el Estado, ya que los tratados internacionales lo obligan a proteger y respetar los derechos humanos y por tanto es también responsable de permitir el quebrantamiento de los pilares de los derechos de la humanidad. Como se mencionó en la introducción al inicio, cuando comencé esta charla, que todos los derechos universales son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global, de manera justa, equitativa, en pie de igualdad, dándoles a todos el mismo peso. Esto fue declarado en 1993 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Convención de Viena. Así es que nadie puede afectar en su conjunto y nadie los puede afectar, y en caso de que sea violado,
generará un círculo vicioso de menoscabo y restricción para la vida y calidad de las personas. Aquí, bueno, tenemos una clasificación